Hablemos de ETFs con Xtrackers. Pues muy buenos días, lo estamos diciendo. Nos acompañan aquí en plató Antonio Royo Villanova, especialista en gestión pasiva de WS Xtrackers. Muy buenos días. Buenos días, Eva. Y bienvenido, después de un viaje matinal, Miguel Roqueiro, director de inversiones de Acacia Inversión. Muy buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Gracias a vosotros por acompañarnos y, si os parece, para arrancar tomando la posición actual, empezamos, si le parece, con usted, Miguel. En los fondos multiactivos tenéis flexibilidad de abarcar un universo muy amplio de activos y en lo que va de año, este 2023, ha estado cargado de incertidumbres, pero también de oportunidades. ¿Cómo habéis empezado el ejercicio en las carteras de perfil moderado? ¿Qué peso habéis asignado a los diferentes activos? Y en renta fija, que por fin tiene rentabilidades atractivas, ¿habéis hecho algún cambio significativo hacia más o menos calidad crediticia, sobreponderado alguna clase de activo, reducido duración o mantenido la que teníais? No, la verdad es que no debemos olvidar que los mercados son un continuo y pese a esa tendencia que tenemos los seres humanos de compartimentar en años, que viene por haber sido agricultores, nuestro posicionamiento de este 2023 es fruto y consecuencia de lo sucedido en 2022 en los mercados y las decisiones que tomamos. Entonces eso hay que contextualizarlo. De cualquier forma, en nuestras carteras, en los fondos multiactivos, la construcción de las mismas está basado en dos grandes pilares, en un enfoque muy diferencial en el mercado español que está basado en un primer pilar, en una visión estructural, que a su vez se forma por dos ideas: los endowments, cómo gestionan los endowments americanos con una visión más de largo plazo, ir a activos no tan tradicionales, y una segunda idea en esa parte estructural, que es construir las carteras en base a la fragilidad y a la antifragilidad de Taleb. En esa parte antifrágil tenemos de manera estructural, de manera continua, activos como pueden ser el oro, el dólar, la deuda china, opciones de manera puntual. Y luego hablaba de un segundo pilar, que es la parte táctica, que es en función de la visión de mercado, y a la vez tenemos un sesgo oportunista, a veces se usa el término contrarian. A mí me gusta decir que cuando algo se rompe nos gusta mirarlo para ver si hay una oportunidad, ¿no? Entonces, sumando un poco todo eso, ¿qué hemos hecho? ¿Qué es lo más relevante que hemos hecho en este 2022 y en 2023? 2022 fue un año muy bueno para nosotros en los fondos multiactivos. Nuestros fondos acabaron entre los mejores de su categoría en Europa, fundamentalmente por una razón: porque estamos muy preparados para el tsunami que vino en la renta fija. Teníamos duración negativa, teníamos una posición relevante en bonos ligados a la inflación. Pero sí que es cierto que a finales del año pasado cambió un poco nuestra visión, entendíamos que llegaba el pico de inflación y giramos eso. De una manera muy ágil tomamos la gran decisión en renta fija, que es coger duración americana. O sea, ¿qué hemos hecho? Coger duración americana. Hemos ido al 20 años americano, eso por un lado. Y a su vez en renta fija creo que es el momento ideal para un inversor conservador, porque no hay que volverse loco. Es la primera vez en mucho tiempo, y sobre todo después de esta década terrible, en el que, yendo a lo más sencillo, que es el corto plazo y no coger riesgo, paga. Entonces, eso es lo que hemos hecho en renta fija. En renta variable, pues ese carácter de ir a cosas castigadas y baratas ha hecho que a lo largo del tiempo nos hayamos sesgado pues hacia las zonas más penalizadas en las últimas décadas, como pueden ser Europa, Japón o emergentes. Si bien es cierto que el año pasado, con el castigo tan fuerte que hubo en la tecnología, ahondamos en esa parte, entrando en semiconductores, Nasdaq y demás. Y lo más relevante que hemos podido hacer en este 2023 en la parte de renta variable fue, después del fuerte tirón que experimentaron nuestras carteras en el primer mes, hicimos una cobertura que automáticamente nos lleva a niveles mínimos de renta variable en bolsa si algo sucediera, que no lo sabemos. Antonio, por cambiar, en términos de flujos de ETFs, ¿cómo está evolucionando la gestión pasiva en Europa? ¿Qué es lo que estáis observando en 2023? ¿Está siendo la renta fija la gran ganadora? Bueno, pues los ETFs en el mercado UCITS europeo, pues 1 de cada 5 euros entra en ETFs, que es un avance. Ahora llega en torno al 21% de media y hace 15 años no llegaba ni al 4%, por lo cual va creciendo sosteniblemente. La renta fija está siendo la gran ganadora, es decir, aparte de flujos, por coger la pregunta, vimos muchas entradas en los primeros meses del año y luego ha ido todo más escalonado, todo más pausado, con la incertidumbre del mercado.
Y la renta fija, pues como me decía Miguel, está siendo, bueno, tiene el atractivo, está cogiendo cada vez más flujos, paga, gracias a Dios, y también va por zonas en el mercado de UCITS. En la renta fija americana vemos sobre todo entradas en gobiernos y salidas últimamente en crédito y en altos de alto riesgo, y en la parte de Europa sí que vemos un 50-50 entre gobiernos y crédito, ¿no? Que tiene cierto sentido porque está pagando, ¿no? Uh-huh. Y centrándonos más ya en un apartado macro, desde Acacia, Miguel, la situación arroja ciertas esperanzas, pero también algunas sombras. Parece que se evita la recesión. En Europa y en Estados Unidos será liviana, pero los índices de producción, esos PMI de actividad, siguen débiles y los bancos centrales han vuelto a subir los tipos. Lo hemos visto la Reserva Federal, el Banco Central Europeo la semana pasada. En este entorno, ¿creéis que los bancos centrales han subido en exceso los tipos y provocado más sombras que luces? No. Es curioso que demos ya por evitar la recesión, porque si hubiésemos tenido esta entrevista hace 2 o 3 meses, la recesión, la inflación, la guerra eran realidades inevitables, ¿no? De hecho, en Acacia sobre eso tenemos un enfoque más de ciencia social, de finanzas del comportamiento, porque los mercados lo forman personas, ¿no? Y nos gusta mucho hablar de narrativas. De hecho, un compañero mío va a sacar un artículo sobre ese tema, y si nos retrotraemos a esos meses sobre lo que estaba sucediendo, nuestra visión de mercado se llama Second Hand News, y de alguna manera, bueno, invito a los televidentes a leerla, y de alguna manera nos reíamos de esto, ¿no? De las narrativas, ¿no? Y decíamos, cuando todo el mundo da por hecho algo, no va a pasar. Y entonces, en esta situación, ahora ya la recesión no llega. Entonces, vamos a darle un poco la vuelta, ¿no? De hecho, es curioso que ahora la preocupación es la crisis bancaria. ¿Dónde estábamos? Y me incluyo, ¿no? Los analistas hace 3 meses diciendo que el gran riesgo eran los bancos, cuando todo el mundo decía que era la oportunidad clara. Me estoy riendo de nosotros, ¿eh? Ahí está un poco el tema de los bancos, y ahora está ese tema de si la Reserva Federal se está pasando con la subida de tipos. Nosotros, en ese aspecto, el mayor riesgo que vemos es uno que no es tan público, que también está provocado por los bancos centrales, y es su otra arma, que es la liquidez. La realidad es que hemos vivido durante una década, que hemos visto antes la consecuencia de la renta fija, inundados de liquidez, y la están retirando. Y lo que suele suceder es que cuando la marea se retira es cuando se ven las vergüenzas. Y es en este momento en el cual nosotros somos más cautos con todos aquellos eslabones débiles de la cadena. De hecho, creemos que lo que ha pasado en la banca es fruto de eso. La liquidez ya no fluye de una manera tan alegre, y las partes que han sido más favorecidas de una manera no merecida, ahora se ven perjudicados. No solo en la banca, sino en otras zonas. Hay que estar atentos a empresas industriales que pueden tener problemas de financiación, o en el propio mundo de la inversión, pues todo ese mundo ilíquido, que era como la gran panacea, que ha sufrido un gran flujo de entrada de dinero y que está muy basado en la iliquidez y en el apalancamiento. Ojo. Cuando la marea se retira, que se ven las vergüenzas. Me ha gustado. Siguiendo, desde DWS, Antonio. La semana pasada los bancos centrales, lo estábamos viendo, Reserva Federal, Powell y Lagarde, subían 25 puntos básicos, esos tipos reduciendo el ritmo, la magnitud de esas subidas, pero los mensajes siguen siendo que esas futuras subidas dependerán de la actividad económica, de la inflación, del dato. ¿Dónde veis el techo de tipos a ambos lados, Estados Unidos y Europa? ¿Podemos haber visto ya el pico de inflación en Estados Unidos? Hoy, por cierto, que vamos a tener dato ya en Europa. ¿Y qué esperáis en términos de crecimiento para ambas zonas? Pues empezando por el final, en términos de crecimiento, pues eso, una recesión liviana en Estados Unidos y, bueno, en Europa no, pero vamos, también el crecimiento va a ser muy exiguo, con lo cual cautos en ese stance. En temas de inflación está claro que hemos tocado el pico, pero estamos muy lejos de los objetivos de los bancos centrales. La inflación en Europa, la subyacente, sigue por encima del 5, y bueno, pues hay que ver un poco cómo reaccionan. En Estados Unidos, como decíamos, la semana pasada subió 25 puntos básicos, pero la gente estaba más preocupada, el inversor estaba más preocupado por la crisis bancaria, ¿no? Ya se encargó Powell de reducir las dudas, ¿no? Pero sí que es cierto que no esperamos subidas de tipos en Estados Unidos, no esperamos bajadas hasta principios del año que viene,
Pero dicho esto, los datos de consumo en Estados Unidos están siendo muy fuertes y el mercado laboral muy sólido, con lo cual vamos a ver cómo se conjuga todo esto con el dato de inflación de hoy. En Europa el tono es algo diferente, quieren seguir subiendo tipos, como decía, la inflación subyacente sigue siendo por el 5% y por tanto va a seguir subiendo subidas de tipos de interés. Es cierto que no llegarán al nivel de Estados Unidos y esperamos que en torno a verano se queden en el 4%. Con esa radiografía acabamos de apuntar la zona macro, el momento actual. Si miramos a las carteras, si os parece, por seguir avanzando, desde Acacia, Miguel, el componente divisa, no euro, ha jugado un factor muy positivo en la rentabilidad en 2022, pero en 2023 está restando. Dentro de vuestras carteras, ¿hay cabida o se dedica mucho presupuesto de riesgo a la exposición a otras divisas diferentes del euro, dólar u otras monedas de mercados emergentes? El oro, además, este año, que sigue siendo otra vez un activo muy interesante, en 2022 redujo el riesgo en momentos de máxima tensión y este año otra vez aflora en positivo. Bueno, pues como comentaban anteriormente, nuestras carteras multiactivo son complejas y desde luego consideramos la divisa como un activo más. Eso sí, con mucha cautela, porque siempre decimos que es el activo más difícil del mundo. Y tiene una razón de ser. Lo primero es que hay muchos actores y muy diferentes, a diferencia de un mercado financiero tradicional. Ahí entran gobiernos, bancos centrales, las propias grandes multinacionales, y a la vez entran múltiples factores, porque los libros nos dicen pues, los tipos de interés, la balanza de pagos, y la realidad, y a mí esta frase no es mía, es de otro analista, pero me gusta decir que la divisa es un monógamo sucesivo, porque esos factores influyen, pero cada vez es uno, y es muy difícil acertar cuál es en cada momento. Dicho lo cual, en la divisa nosotros tenemos, digamos, un doble enfoque. Miramos más en el largo plazo, que ahí sí que las tendencias pueden ser más claras, y en ese sentido la inversión la vemos en divisa emergente por un tema de demografía, crecimiento y, llamémoslo así, menos tropelías en política monetaria. Ahí sí que vemos esa tendencia. Vemos valor en el yen porque está anormalmente barato también por movimientos de política monetaria, pero eso son cosas más de largo plazo. En el corto plazo somos más escépticos en nuestras capacidades adivinatorias en general y pensamos que las divisas son osciladores que generan un ruido adicional que tampoco cubrimos porque al final, como es un oscilador, nos parece que esa cobertura de divisa es tirar dinero, pero sí que tenemos una mención especial o un huequito especial, como decía antes, para el dólar, que para nosotros es un activo antifrágil. ¿Por qué? Porque es la divisa del mundo y, como vemos siempre, cuando hay problemas, todo el mundo acude al dólar y se acaba revalorizando. Es por eso que nosotros lo tenemos de manera estructural, si bien es cierto que fluctuamos con su peso en cartera en función de niveles extremos. Nos quitamos gran parte de ese dólar que teníamos cuando se acercó al 0,95 en pasos sucesivos y ahora que está en 1,10 estamos volviendo a construir. Respecto al oro, pues si hablamos de divisa, es la divisa clásica, es otro valor refugio. En nuestras carteras siempre han tenido cabida, no es algo nuevo por los niveles en los que está. Es un activo de nuevo antifrágil, con un peso estructural entre un 5 y un 10. Lo hacemos precisamente a través de una ETC de trackers, de DB trackers, y la cuestión es que es un activo que ha estado ciertamente denostado con esa creencia, no paga flujos, pero la historia demuestra que en ciertos entornos macroeconómicos en los que los bancos centrales pueden tener un cierto descontrol de la inflación y demás, han funcionado y lo estamos viendo ahora. Y afortunadamente nos está apoyando las carteras. Y desde X Trackers, Antonio, ¿qué tendencia observáis por parte de los inversores en el uso que hacen de los ETFs de renta fija? Y a nivel de implementación, ¿qué utilidad o ventaja aporta la incorporación de ETFs de renta fija en una cartera multiactivos? Bueno, los ETFs tienen pues, muchas características, ¿no? Cotizan, pues, se pueden implementar estrategias tácticas y estratégicas en un momento dado, tienen costes bajos, pues, gracias a la diversificación y a la transparencia, pues se pueden hacer un análisis de riesgos por parte de los inversores muy claro. Pero yo destacar a lo mejor una faceta que es algo menos conocida de los ETFs y es en momentos de entornos de mercado, sobre todo en la parte de renta fija, donde es muy difícil encontrar precios de bonos individuales. El ETF, al estar muy diversificado y ser una cesta, tiene un mercado secundario muy potente y funciona como una herramienta de, lo llaman los ingleses discovery tool, ¿no? De price discovery, que es descubrir por dónde pueden estar los precios, ¿no? Y sirve para ponerle precio a las cosas y un poco también de ventana de liquidez, con lo cual al inversor institucional
muchas veces tener un ETF de renta fija en cartera le ayuda también un poco a gestionar la liquidez de la parte de renta fija en las carteras. Miguel, ¿y los ETFs? ¿Qué papel juegan en vuestras carteras desde Acacia? ¿Es algo más táctico o estratégico? Pues como casi todas las respuestas que he dado tienen doble vida, ¿no? Tienen una doble vida en nuestras carteras, tienen un papel estructural, como puede ser el caso que he mencionado del oro, en ciertas circunstancias en las que buscamos exposición troncal a ciertos activos de una manera pura. Pero puede ser cosas estructurales, pero también en la parte táctica, cuando buscamos ideas de inversión muy específicas, que es muy difícil encontrarlas diversificadas de otra manera. He hablado antes de que hemos entrado en semiconductores, también lo hemos hecho, es una cosa más puntual por valoraciones, pero lo hemos hecho a través de ETFs. Entonces, siempre buscamos el instrumento más adecuado y muchas veces las ETCs, las ETFs lo son, otras veces son los derivados. Y ya para ir terminando, desde Xtrackers, Antonio, ¿cuál sería la visión a 12 meses vista para la renta fija? ¿Qué tipo de activo de renta fija habría que sobreponderar o en qué clases de índices de renta variable estáis más positivos? Bueno, la posición de dobles es bastante cauta. Sí que es cierto que vemos algunos índices, tanto de renta fija como renta variable, que tienen algo más de potencial que el resto. En Europa pues nos gusta el grado de inversión y esperamos una rentabilidad de retorno absoluto en torno al 3,5. No esperamos que los spreads se vayan a estrechar mucho. En la parte de high yield europeo también estamos positivos. Esperamos un retorno absoluto en torno al 6,5, que está francamente bien. Veremos qué pasa con la subida de tipos y cómo se manejan los spreads en high yield. Yo sería algo más cauto en esa posición. Y luego en renta variable, pues a lo mejor destacar dos índices. El Stock 600, creo que tiene suficiente diversificación por toda la eurozona y Europa, que le puede ayudar ese componente de mid-caps que puede tener para tirar un poco del resto, que va muy en línea con los PMIs y con la correlación que tienen. Y estamos también ciertamente positivos en mercados emergentes. Yo creo que toda la reactivación de China, el mercado inmobiliario, que es cerca del 25% de su Producto Interior Bruto, puede ayudar a tener rentabilidades positivas. Y últimamente empezamos a ver cierto interés en renta fija de Governmental Land en la India, con tires en torno al 7,5 y bueno, como se está deslocalizando un poco todo lo de China hacia la India, pues puede ser un gran beneficiado y creemos que ser una buena idea. Bueno, pues muchísimas gracias por todas estas aportaciones que habéis arrojado esta mañana. Antonio Royo Villanova, especialista en gestión pasiva de DWS Xtrackers. Muchas gracias. Y Miguel Roqueiro, director de inversiones de Acacia Inversión. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Gracias a las dos. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias. Y nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Hablemos de ETFs con Xtrackers.